A lo largo de nuestra existencia, siempre nos hemos preguntado, ¿qué habrá más allá de la Tierra? ¿Será cierta la existencia de vida extraterrestre? ¿Serán como nosotros? Muchas incógnitas y varias hipótesis. Avistamiento de objetos extraños sin respuesta lógica y concreta. Negación por parte de los gobiernos sobre ovnis merodeando los cielos. Hasta ahora. Estás escuchando Puertas al Misterio. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva tarde de Misterio Podcast. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando en una nueva historia. Buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y el día de hoy abriremos las puertas al misterio con vida extraterrestre. Siempre nos hemos preguntado si es cierto o tan siquiera posible la vida en otros planetas. ¿Y por qué no? Si la hay aquí en la Tierra, ¿por qué no en algún otro planeta aún no concebido o explorado por la humanidad? Totalmente, Vanessa. Pero ¿cómo llegó este concepto y esta incógnita a nuestras cabezas y a nuestras vidas? Tan sencillo como la creación de dioses y milagros, donde no encontramos una respuesta lógica a los sucesos raros e inexplicables que se dan en el mundo. La respuesta a esto fue la concepción de la palabra ufología, o también conocida como ovnilogía, con sus siglas OVNI, que significa objeto volador no identificado, y se encarga de estudiar e investigar las actividades extrañas de objetos que no están en nuestro radar y que muchas personas han relacionado con frecuencia con visitantes extraterrestres. Claro, y aunque hay casos de investigaciones gubernamentales, privadas y de ciencias marginales sobre los ovnis, la ufología es considerada por los escépticos y los educadores más reacios como un ejemplo canónico de pseudociencia. Sin embargo, y a pesar de lo que dices, la ufología, como la medicina y la ciencia, reporta casos positivos y negativos de estudios e investigaciones. Pero cuando se trata del estudio OVNI, un caso negativo es aquel del que se ha podido determinar su procedencia, y un caso positivo, por lo tanto, dentro de su ámbito de estudio, es aquel que no se ha podido acreditar su origen. Ese término de ufología se remonta a la Segunda Guerra Mundial, tras una oleada inexplicable de avistamientos de objetos extraños volando por los cielos de esta confrontación mundial. Sin embargo, este término, a pesar de ser relativamente nuevo, el conocimiento sobre los ovnis se remonta a hace más de 5.000 años. Se dice que en la antigua Sumeria. Pues se recogieron evidencias de escritos y crónicas de esa época. Sí, pero a diferencia de esta época, las personas que habitaban la Tierra en ese entonces relacionaban estas apariciones con los dioses, con descripciones como carros de fuego en la Grecia clásica o binamas, los supuestos vehículos donde se transportaban los dioses en India, y también en varias pinturas rupestres se traducen frases como el Valle de los Gigantes. También en otras culturas se cuentan historias y ha habido casos donde hay datos que son concretos y al escucharlo parecen leyendas. Un caso concreto se dio en África en una etnia llamada los Dogones, que habita sobre el acantilado de Bandiagara. Allí expresan que hubo una época donde el hombre caminaba al lado de los dioses, y como esto hay muchas historias en libros, tribus o voces, leyendas, mitos y cuentos que con el tiempo han cambiado a ser realidades, y más ahora en donde la tecnología y la inmediatez
se han tomado el mundo, donde los videos salen de la ficción a invadir nuestros cielos y donde cada vez son más quienes afirman haber tenido un encuentro extraterrestre. Tan cierto es lo que dices que ya ha sido hasta aceptado por el mismo gobierno de Estados Unidos. Después de años que se convirtieron en décadas de negación, el pasado 25 de junio del año en curso, el Pentágono presentó un informe donde aceptaba que muchos avistamientos no se trataban de tecnología militar de ese país. Correcto. En el informe provisional publicado dice en pocas palabras que se han dado 144 avistamientos en los últimos 2 años, de los cuales solo uno ha tenido una explicación lógica. El resto de los casos notificados carece de información suficiente para atribuir dichos incidentes a explicaciones específicas. Afirman también, como lo mencionaban ellos, que no hay indicios claros de que exista una explicación no extraterrestre, aunque tampoco lo niegan. Y es que hay varias noticias donde diferentes entidades de Estados Unidos empezaron a sacar a la luz evidencia inexplicable relacionada a extraterrestres, como la CIA, que desclasificó cientos de documentos sobre ovnis en los últimos 70 años. Estos documentos están disponibles en la página de Black Bowl, para que los descarguen y los vean en sus casas. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, vamos a hablar de algunos casos de avistamientos y abducciones en los que las pruebas y relatos no dan pie a negar que existen o que sí hay algo que no tiene explicación. Por ejemplo, y algo más cercano, es lo que viene ocurriendo tras la pandemia. Durante la soledad de las calles y el miedo humano al contagio de este virus que viene pisando nuestros talones por casi 2 años ya, se han disparado los avistamientos, las apariciones extrañas alrededor del mundo de objetos merodeando nuestro cielo. Tanto así que se creó un grupo en Facebook en España, llamado Alerta Ovni España. Con más de 2.000 seguidores. Y de esta página diariamente se ven imágenes que realmente no tienen una explicación lógica. La comunidad, que como dices tiene aproximadamente 2.000 miembros, diariamente está publicando fotos desde diferentes lugares donde se evidencian objetos raros en el cielo. Y es que de hecho el Centro Nacional de Informes OVNIs en Estados Unidos asegura que se registraron más de 5.000 casos en todo el país durante los primeros 3 meses de pandemia, comprendidos en marzo, abril y mayo, justo cuando todos los países del mundo se encontraban confinados en sus casas e inmersos en la crisis que nos trajo el COVID. Uno de los casos a nivel nacional se dio en las montañas del municipio de Tabio, Cundinamarca. No solo esconden tesoros de la belleza natural de nuestro país, sino que parecen ser un sitio visitado por seres de otros planetas. Así lo retratan historias de los pobladores del lugar. El 5 de abril de 1991, un campesino habitante del municipio desapareció sin dar explicación. Al otro día lo encontraron, estaba en Pitalito, Huila, y aseguró ser raptado por los extraterrestres. Claro, y la historia retrata que el afectado fue Luis Eberto Rodríguez, que en su momento tenía 37 años. Él le comentó al diario local El Tiempo que el día del accidente salió muy temprano de su casa, cabalgando su caballo y camino a su trabajo, cuando de repente fue interceptado por un aparato, como lo describe él, que tenía una luz muy fuerte. Textualmente dijo: fue introducido en una cabina de cristal donde había 3 seres con trajes plateados que me hicieron bajar los pantalones y me colocaron un vidrio en la espalda. Siempre que la luz se encendía, yo perdía el conocimiento y veía un túnel con muchas entradas, como si estuviera a bordo de un avión volando. Citó Luis para el diario. Tiempo después, más o menos para el año 2015, Blue Radio volvió a traer a colación esta historia, pero ellos retrataron que este hombre
solía despertarse varias noches diciendo que veía luces extrañas en el cielo. Muchos vecinos lo llamaron loco y creían que todo lo que él decía era el resultado de la bebida. No obstante, la emisora contó que muchos de los vecinos y pobladores tiempo después comentaban que después de la abducción, Rodríguez, que era un campesino que no tenía educación, empezó a expresarse de una manera bastante locuaz y daba mensajes un poco extraños. Claro, como este caso, ha habido muchos más que tienen en común la Peña de Huayca, o como es reconocida, como la Puerta de los Dioses. Es una zona montañosa ubicada entre los municipios de Cundinamarca. Según el diario El Espectador, el 24 de septiembre del año 94, después de un fuerte aguacero, el ufólogo William Chávez, experto en el tema y reconocido en el país, se encontraba en la zona, donde se comenta que tuvo contacto directo con seres de otro planeta. Cosa de la que son testigos varias personas que en el momento acampaban en la vereda El Santuario. Otro caso que había sido olvidado y después de un tiempo sacado a la luz pasó el 4 de julio del año de 1969. Fue el de Arcesio Bermúdez, un habitante de un pueblo llamado Anolaima, a 2 horas de distancia de Bogotá. Él, junto a su familia, se encontraban departiendo una noche cualquiera. Una noche aparentemente tranquila, pero lo extraño e inesperado estaba por llegar. Lo inimaginable llegó. Pasada la noche, y entre cuentos y risas, los niños que se encontraban entre ese grupo de personas salieron al campo y con linternas empezaron a alumbrar algo que estaba descendiendo y moviéndose de forma irregular en el cielo. Cuentan que los infantes asustados llamaron a los adultos y les contaron lo que estaba sucediendo afuera, a lo que varios de ellos salieron, incluido el señor Arcesio Bermúdez, quien fue el que más se acercó al objeto volador. Mencionaban que él alcanzó a divisar un personaje dentro de la nave que golpeó al hombre con una velocidad fugaz. Tanto el ser humanoide que describía y la nave desaparecieron en el cielo. Cuentan que después de este suceso, Arcesio empezó a sentirse mal, con vómitos y diarrea que no paraban. Estaba tan deshidratado que deciden a la mañana siguiente llevarlo a Bogotá a ser evaluado médicamente en un hospital. Aquí fue valorado por el doctor César Esmeral, quien no pudo dar una explicación médica de lo que le sucedía. Él comentaba que su temperatura era tan baja que era imposible seguir vivo, y después de varias infusiones de suero y medicamento, no recobraba la fuerza ni la salud. Llegó un punto en el que no podía introducir la aguja en su cuerpo, como si su sangre se hubiera solidificado. 8 días después de tratarlo y de luchar por salvarle la vida, Arcesio Bermúdez falleció. Un caso extraño, pues ni el médico pudo explicar la condición con exactitud. Es como si lo que le hubiera ocurrido fuera cosa extraterrestre. Este fue un caso bastante oculto e investigado por diferentes entes gubernamentales, tanto del país como de otros lugares del mundo. Muchos investigadores pedían a la familia que donaran el cuerpo de Arcesio para estudios, cosa que ninguno consiguió. Sin embargo, 10 años después, en el momento de la exhumación del cadáver, este había sido reemplazado. Otro caso que ha causado revuelo durante años ha sido la abducción de los Hills. Para muchos, realidad, y para otros, falsedad. Se comenta que sucedió el 19 de septiembre de 1961, mientras la pareja regresaba de unas breves vacaciones en Canadá. El matrimonio Hill, Betty y Barney, divisó una luz extraña en el cielo. Comentan que fue una noche bastante despejada, de luna llena,
y estaban conduciendo por una carretera de New Hampshire, que se encontraba rodeada por montañas cubiertas de pinos, y la luz que divisaron pudo haberse confundido con cualquier cosa: un avión, un satélite, incluso una estrella fugaz. Claro, como estrella fugaz era algo raro, porque en vez de descender sobre las montañas, ascendía de una forma típica. Comentaban ellos que en algún momento pareció quedarse quieta, pero después retomó su movimiento. Iban a bordo de un Chevrolet Bel Air modelo 1957. Inesperadamente, la pareja descendió para ver más de cerca todo lo que estaba sucediendo. Iban con su perrita, que iba en el asiento trasero, pero ella comenzó a ponerse nerviosa y a ladrar. Recorrieron varios kilómetros a una baja velocidad, pero nada sucedió, o nada dentro de lo anormal que habían experimentado con esa luz. El matrimonio pasó por Whitefield y por la aldea de Mountain, y durante el trayecto una luz empezó a seguirlos, imperturbable, con movimientos aleatorios y precisos a la vez. A veces desaparecía por los árboles y las montañas, pero al cabo de un tiempo reaparecía. Betty era una aficionada a los libros de platillos voladores. Estaba asustada, pero su esposo sostenía que era un avión comercial que viajaba rumbo a Canadá. El matrimonio evaluó la posibilidad o las alternativas acerca si debían acudir a la prensa para comentar todo lo que había sucedido. Pero Barney se opuso, primero porque pensó que los tomarían como locos, como es muy común en la mayoría de casos que suceden. También porque pensó que su imagen se vería afectada y de cierto modo podría afectar su participación en el movimiento por los derechos civiles. Decidieron guardar esto como un secreto. A las semanas siguientes, Betty empezó a tener sueños recurrentes, donde veía imágenes horrorosas, partes de cuerpos que se asomaban del borde de una mesa, manos largas, brazos grises, ojos descomunales, una gran cabeza recortada por una potente luz cenital. Después de todos estos acontecimientos, ellos deciden acercarse donde el Dr. Simon, donde por separado, y se comenta que en 3 sesiones consecutivas, donde quedaron registros detallados, lograron grabar gritos de horror de los Hill, donde también narraban lo que les había sucedido en lo que ellos llamaron esas 2 horas de tiempo perdido. Relataron que en su momento habían bajado del auto y allí se habían encontrado con 6 seres vestidos con algo que parecía un uniforme. Según sus descripciones, los humanoides eran grises, flacos, de grandes ojos, negros y opacos, narices y bocas pequeñas. La descripción clásica de los extraterrestres que perdura hasta hoy en día, ¿no? Cuentan que fueron llevados al interior de la nave, donde fueron atados y sometidos a toda clase de experimentos, desde contar sus huesos hasta sacar sangre de sus uñas, tomar parte de su cabello e introducir sondas por su recto. Pasaron varios años y aunque el matrimonio quisieran evitar cualquier tipo de publicidad, los investigadores o aficionados por todo esto empezaron a seguirlos e investigarlos. En 1965, el Boston Traveler dedicó una portada al caso que sucedió, en el que figuraban extractos de relatos de los Hill durante sesiones de hipnosis a las que se habían sometido. Este caso se hizo tan famoso que en el año de 1966 el escritor John Fuller, con autorización de los Hill por supuesto, publicó un libro llamado El viaje interrumpido. Y en el 68 Marjorie Fish, una maestra y astrónoma aficionada, reconstruyó
gracias a un testimonio dado por Betty, un mapa estelar que los supuestos extraterrestres le habían mostrado. Después de un largo trabajo, llegó a la conclusión de que el mapa correspondía con el sistema binario Zeta Reticuli, por lo que el caso de los Hill comenzó a ser denominado como The Zeta Reticuli Incident, el cual también inspiró varias series y películas. No soy muy seguidora de estos casos extraterrestres y no me llaman mucho la atención. Sin embargo, hay tantas evidencias que lo ponen a pensar a uno en que sí debe haber vida extraterrestre. O sea, si en el planeta Tierra hay vida, ¿por qué en otros no? Y así como creemos muchos en lo paranormal, en el más allá, ¿por qué no creer en vida extraterrestre? La verdad resulta fascinante la recopilación de todos estos casos y antecedentes, porque a la final va quedando un expediente de todas estas experiencias de todos los presuntos afectados, y resulta aún más llamativo cuando un ente gubernamental y preocupado por la seguridad de un país, como fue el Pentágono de Estados Unidos revelando toda esta información, da pie a que todas estas especulaciones y supuestos bulos planteados por muchos puedan que tengan un poco más de sentido y que sea la punta del iceberg y la oportunidad de afianzar estos descubrimientos y técnicas o simple fascinación por este fenómeno. Y con esto llegamos al final de nuestro capítulo de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @puertasalmisterio. Denle like, comenten y compartan. Muchas gracias por escucharnos.